Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar, muchas gracias por acompañarme. El día de hoy es un placer para mí estar con ustedes a través de las escrituras, el poder aprender un poquito más. Como saben, el objetivo no solamente es brindar información, sino poderles brindar algunas alternativas pequeñas para que puedan enseñar, aprender ese conocimiento a los demás y obviamente todos podamos edificarnos en venir a Cristo, que ese es el objetivo. Como saben, esta semana es del 16 de febrero al 22 de febrero. Estamos avanzando en las clases, estamos estudiando lo que es el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo lo pongo ahí tal como dice en el título de la clase, es una clase extra. ¿Por qué? Porque ya lo he dado esta clase hace 4 años y en la parte inferior estoy poniendo la dirección para que ustedes puedan presionar si gustan el clic donde dice la dirección y inmediatamente pueden irse a ver la clase. De esa manera puedan tener un panorama más amplio de la clase porque esto es una clase muy rápida, una clase donde obviamente doy puntos puntuales, vale la redundancia, puntos puntuales, versículos claves para que ustedes puedan tener un panorama completo y puedan llegar a una clase y puedan de esa manera, se llama un mapa mental, de tal manera que ustedes puedan atesorar más las escrituras. Como saben, esta semana veremos lo que es Génesis del 12 al 17 y Abraham del 1 al 2. Así que acompáñame para ver esta clase rápida nada más, tomará unos minutos y de la cual puedes salir nutrido y te va a ayudar. Yo sé que te va a ayudar porque está hermosa la clase. ¿Eh? Como saben, esta semana veremos lo que es Génesis del 12 al 17 y Abraham del 1 al 2, que el título de la clase es Ser un seguidor más fiel de la rectitud. Bueno, el gran Abraham, pues, es el personaje de esta semana. El Abraham, el padre de toda la raza, se dice, ¿eh? Se dice así es conocido el padre del Evangelio, también se le conoce a Abraham. Tiene varios títulos, varios nombres, porque prácticamente con él se origina ya en la casa de Israel. Mucho, bueno, el pueblo de Israel lo llama Abraham. Los musulmanes lo tienen en cuenta también Abraham. Y nosotros los cristianos, obviamente, queremos a todos. También lo consideramos el padre, pues, ¿no? Porque después de él salen todo lo que son los hijos o las tribus. Después, bueno, viene Isaac, luego viene Jacob y ahí vienen las tribus y viene el pueblo de Israel. ¿Ok? Así que vamos a empezar la clase. Solamente hay hermanos que, bueno, me han comentado a través de los comentarios que dejan en YouTube. Gracias a todos los que se suscriben, a todos los que comentan. Muchas gracias por ello. Eh, Qué bueno que les esté gustando las clases y les esté ayudando. Me comentaron ahí, hermano, no encuentro la página de El Poder de la Enseñanza. Como yo lo he mencionado, El Poder de la Enseñanza también lo tenemos en TikTok. Este canal se llama El Poder de la Enseñanza. Estamos en TikTok también, El Poder de la Enseñanza, con algunos mensajes y versículos que les pueden ayudar a ustedes en sus vidas, mensajes poderosos, ¿ah? De las escrituras, de las autoridades generales y versículos también de las escrituras que estamos viendo aquí, que quieres un poco más específico, te puede ayudar. Y lo puedes encontrar ahí en TikTok, que es el poder de la enseñanza. También lo he dejado ahí el comentario. Lo pueden encontrar, la página es fácil, ponen el poder de la enseñanza y les va a salir. O también pueden estar en Instagram, si manejas más el Instagram y si manejas más el Facebook, también lo puedes encontrar en Facebook como el poder de la enseñanza. Así que te invito, si gustas, si tienes el tiempo y si te gusta encontrar mensajes diarios de repente a través de TikTok, de las redes sociales, pues puedes visitarme y te llegará un mensaje diario porque es rotativo el algoritmo que pone TikTok. Entonces al suscribirte o al seguirme, obviamente el algoritmo te enviará varios frecuentemente, pues no a cada momento, pero sí cada vez te enviará los versículos que ponemos y aleatoriamente. Entonces, de esa manera vas a estar viendo ahí algunos versículos y vas a estar conociendo. Son versículos muy bonitos y también ponemos historias de las cuales te van a ayudar. ¿Eh? Son historias muy hermosas de la vida real siempre y fidedignas. Las historias no son inventadas y lo puedes verificar en internet y bueno, la cual nosotros lo buscamos y lo encontramos, ¿verdad? Al mismo tiempo, eso te puede ayudar también para que puedas tener algunos versículos. La vez pasada me comentaron, en mi barrio hacemos el pensamiento espiritual, eso hace años. Por cierto, que yo sepa,
Que yo sepa, que me puedo equivocar, sí, que yo sepa ya no se hace pensamiento espiritual. Pero una hermana me comenta, hermano, en mi clase hacemos el pensamiento espiritual. Bueno, pues si lo haces, tampoco, no sé, no me parece malo, pero si lo haces, el pensamiento espiritual, pues puedes coger ahí un versículo de los tantos que yo pongo, un mensaje de la autoridad general que yo tanto pongo y su explicación, ¿no? Te va a salir hermoso y bonito porque solamente me demoro 30, 40 segundos. Es breve, en la cual tú lo puedes tomar nota y obviamente te dicen el pensamiento espiritual y lo puedes hablar, decir, mencionar. Y te va a quedar muy bien, ¿eh? Te va a quedar muy bien porque está bien explicadito. Te va a gustar. Así que te invito a que me acompañes a través de otras redes también, en la cual todas llevan el mismo nombre, el poder de la enseñanza. Así que nos metemos a la clase brevemente para poder aprender un poquito y te invito a que si puedes tomar notas para que te pueda ayudar y si no, pues tienes que verlo varias veces la clase. Empezaremos la clase y para ello tenemos que saber que hoy, o el día de hoy, estudiaremos la historia del gran profeta Abraham, cuyo título se resume en Sal de tu tierra. Es lo primero que se le dice, pues, ¿no? El primer punto es eso, porque ustedes saben que en la clase vemos varios puntos, la cual para poder resumir la clase. El primer punto es sal de tu tierra. Eso es lo que le dicen a Abraham, eso es lo que se le dice y lo encontramos ¿dónde? En el capítulo 12 de Génesis. Ya estamos en el capítulo 12 de Génesis y lo vamos a ver en el versículo 1 hasta el versículo 4. También lo vemos en Abraham capítulos 1 del versículo 15 al 16, pero nosotros vamos a centrar en Génesis para poder centrarnos ahí. Estos versículos resumen lo que Jehová le dice a Abraham. ¿Qué le dice? Vete de tu tierra y de tu parentela, le dice, a la tierra que yo te mostraré, a la tierra que te mostraré. Eso es lo que le dice, ese es el resumen. Dios no le da a Abraham un mapa, un GPS, un GPS, como quieran hablar en español, solo una dirección espiritual. Vete de tu tierra y de tu parentela. De ti haré una nación grande y te bendeciré, le dice en el versículo 2 de este capítulo. Este versículo marca un giro clave. ¿Por qué? Porque Dios inicia una nueva etapa de su obra por convenio a través de ¿quién? De Abraham. Lo empieza a formar a Abraham, al gran Abraham, al padre de todo. Viene después de un mundo, Abraham viene después de un mundo con confusión y dispersión que menciona en Génesis 11, porque se menciona Babel, ¿se acuerdan? En la clase pasada vimos a Babel. Entonces la historia viene diciendo de un mundo con confusión. El mundo está confundido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pueblo había construido la Torre de Babel y obviamente hubo confusión, hubo dispersión de las lenguas y cada quien se fue por su lugar. Obviamente que llegamos hasta Abraham, a un sitio lejano donde se encuentra y habían estado dispersos. Eso se menciona en Génesis capítulo 11 porque se mencionaba a Babel. ¿No? A Babel, a la torre de Babel. Es por eso que Abraham está muy lejos de la tierra prometida, la cual le dice, sal de ahí y vente a la tierra prometida. Ahora, Dios comienza un recogimiento espiritual, ¿verdad? Lo recoge Abraham. Formar un pueblo mediante promesas y obediencia. La historia empieza con Dios llamando primero. Dios da el paso, da el inicio, llamar a alguien obviamente que no conoce el Evangelio. La vida de fe comienza cuando respondemos a la voz de Dios. Dios en algún momento nos llama y empieza nuestra vida de fe cuando recibimos o cuando respondemos ese llamado. No cuando todo está resuelto, sino cuando respondemos al llamado. Jehová da un mandato claro, da acción, no solo sentimiento. Le dice, vete, le dice. Suena fea la palabra, ¿verdad? Suena duro, pero es específico el Señor. Le dice, vete. ¿Por qué? Porque obviamente por la historia vemos de que Abraham vivía en un lugar muy, muy caótico. Era terrible, sus padres no eran de la fe, era un hombre idólatra. Por lo tanto, Abraham corría peligro. Es por eso que le dice, ¿sabes qué? Vete de aquí. Es como cuando uno le da un mandato a un hijo, vete de aquí, sal de aquí, rápidamente, ¿verdad? Es un sinónimo, pues. Suena un poquito duro, el lenguaje está así, pero es una forma de decirle. Él no le dice, bueno, ve a otro lugar. No, no, no está haciendo así. ¿Por qué? Porque obviamente corría mucho peligro Abraham en ese lugar donde él vivía. Dios no le da en un plan detallado, le pide decisión a Abraham. Tienes que decidir salir inmediatamente. No se puede quedar en ese lugar. No, Abraham, no te puedes quedar. Así que vete de aquí.
Le dice que se vaya de 3 lugares. Sí, mi amigo, así dice el versículo. De 3 lugares le dice que él salga. 3 niveles de salida. Le dice que deje su tierra, la primera, que deje su lugar, o sea, su tierra es su lugar, su comodidad, su seguridad. Esa es la tierra, lo que representa para uno. Le dice que deje a su parentela, es decir, tus relaciones familiares, las relaciones, tu cultura, lo que te define tu identidad. Eso lo entiende mucho más pues un inmigrante. Un inmigrante deja tierra, a veces deja la parentela, la familia, ¿verdad? Entonces la parentela es lo que te da, lo que te hace sentir bien. Abraham tiene que dejar a papá y a mamá. No se menciona a los padres de Abraham. Obviamente, cuando uno lee La Perla de Gran Precio, vemos de que Abraham pues no pasaba una vida tan agradable, ¿verdad? Como ya lo mencioné, es más, hay unos dibujos en La Perla de Gran Precio en la cual pueden ustedes verlo, porque estas clases, como ya lo he dicho, son rápidas, no te voy a dar mucho detalle, porque ya son clases un poquito más avanzadas. Entonces, si quieres una vez más ver la clase un poco más didáctica, más suave, más despacio, te invito a que puedas visitar la clase de hace 4 años. Entonces, Abraham vivía con una familia no tan agradable, por lo tanto le dice, también sabes que sal de tu parentela, deja la parentela, la familia. También le dice que deje su herencia, es decir, su sistema familiar, lo que te formó, por eso lo formamos en la familia, la herencia, ¿verdad? Es lo que le dice a Abraham. Entonces sal de 3 lugares, la tierra, la parentela, la herencia. El Señor no le dice que odie su familia, sino que dé prioridad pues al convenio. Cuando Dios llama, Él pide prioridad. Eso no te olvides. Cuando Dios llama, pide prioridad. Y la prioridad, antes que tu esposo, es Dios. Antes que tus hijos, es Dios. Antes que tu padre o tu madre, es Dios. ¿Te cuesta entenderlo? Bueno, así es el mandato. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, Dios le pide prioridad. Dios no le muestra todo de golpe a Abraham, le ofrece dirección, no control. Vemos que Dios guía por etapas, le da diciendo primero, hey, vamos, de frente, sal de aquí y adelante. ¿A dónde? No importa, tú sal nada más. La fe va creciendo en Abraham cuando obviamente caminamos con la luz suficiente para el siguiente paso. Él sale prácticamente en oscuridad, no quiere decir una oscuridad que no veía, sino en oscuridad a dónde voy. No hay dirección. ¿Por qué? Porque si a nosotros se nos pide salir, decimos, ¿y a dónde voy a ir? Bueno, vas a ir a tal sitio. A ver, dame la dirección, dame el GPS, tengo que poner, a ver el mapa, qué carro me lleva, en qué me voy, en bus, en avión, en barco, quién me va a recibir, quién va a llegar. Eso pedimos. Abraham salía, obviamente, a la aventura. ¿A dónde voy? Tú sal solamente. Eso es salir con fe, con una luz suficiente para el siguiente paso. Abraham está pasando de ser solo un hombre con historia familiar a ser un hombre con una misión divina y ser conocido por todo el mundo y por todas las generaciones. No se imagina, su nombre será recordado por todas las generaciones de los tiempos y del mundo. ¿Le fue fácil dejar todo lo que el Señor le dijo? Es la pregunta. ¿Le fue fácil? ¿Tú lo dejarías, mi amigo? Abraham fue inmigrante, que se le dijo que deje todo porque iba a fundar una nueva ciudad. Así empieza la vida de Abraham. Una vida no tan fácil, no tan fácil. Dejar todo. Dejas tu tierra, dejas tu cultura, dejas tu herencia, dejas tu familia, tu parentela, por algo divino. Dejas tu lugar, tus costumbres, tu idolatría, porque eso es parte de tus costumbres. La idolatría era parte de la vida de Abraham. Tus sacrificios, eso lo deja Abraham. Sacrificios de seres humanos, que él o su familia lo hacía. Él no lo hacía, pero participaba su familia. Eso deja Abraham, pero era para él normal. Es parte de su cultura. A veces a nosotros se nos cuesta dejar. Abraham lo hizo. Ahí nos enseña cómo era Abraham. Sigamos avanzando
Y vemos el segundo punto. El segundo punto lo llamaremos altares y adoración, porque eso es lo que se registra en estos capítulos, en estos versículos también que vamos a ver en esta clase del día de hoy. Abraham ya obedeció el mandato de salir de su tierra, como vimos en los primeros versículos. Ahora está caminando por Canaán como extranjero, sin posesión estable, obviamente pues no tenía, recién va a llegar a un lugar, viviendo por fe, es lo que hacía él, vivir por fe. En ese escenario, Dios hace algo clave. Se le aparece y le habla con promesa. Esto marca un cambio. La fe de Abraham ya no es solo salir, ahora es permanecer y adorar mientras él espera el dictamen de Dios. Para ello veremos en Génesis capítulo 12 los versículos 7 y 8, que son los centrales de este punto, donde dice y se resume, allí edificó un altar a Jehová. Abraham no edifica primero casas o su hogar. ¿Dónde voy a vivir? No, lo que él edifica son altares. Vemos la prioridad de este hombre que le da lo espiritual. No construyo mi casa, construyo un altar. Los altares simbolizan momentos sagrados repetidos, no actos únicos. No construye un templo porque no hay gente, obviamente. No hay pueblo porque recién se está iniciando, pero sí puede hacer un altar para poder ofrecer sacrificios que en ese tiempo se pedía. Eso le da prioridad a Abraham. Seguimos conociendo al gran Dios del Antiguo Testamento, el gran Jehová. Dios, Jehová, se revela cuando Abraham está en el camino de la obediencia. Eso es la enseñanza. Esta es la enseñanza. Muchas veces el Señor, mi amigo, no da toda la información. Antes, Él da dirección. Y cuando uno emprende en el camino, Él da la confirmación. Si leemos bien el versículo 7, dice, a tu descendencia daré esta tierra. La promesa no dice, te la daré hoy, sino a tu descendencia. Descendencia son hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Es una promesa de futuro, de largo plazo. La pregunta que nos hacemos es, ¿nos gustaría escuchar ese tipo de promesas? Que se te aparezca Dios y diga sobre tu hijo, sobre tu nieto, sobre tu generación, la tercera, cuarta, quinta generación será bendecida gracias a ti. ¿Te gustaría escuchar esas promesas? ¿O preferirías escuchar promesas inmediatas, promesas para el presente y no para las generaciones? Claro, que me dirías, hermano, yo prefiero escuchar promesas presentes y también del futuro. Sí, claro, nos encantaría. Pero si tienes que priorizar, ¿cuál te gustaría? ¿Mm? Esto enseña el patrón del convenio. Dios trabaja con procesos, generaciones y tiempos que forman el carácter de la persona. Trabajar con Dios es tener paciencia, mi amigo. Toma nota para conocer a Dios. Trabajar con Dios es tener paciencia, es ver en el tiempo y no solamente el presente. Abraham está pisando una tierra que aún no le pertenece, que es Canaán. Eso crea una tensión espiritual. Él, ¿cuál es la tensión? Ver promesa sin ver el cumplimiento inmediato. Él no está viendo, él solamente ve promesas. Como hay canciones que dicen promesas y promesas, pero no está viendo el cumplimiento. Aprendemos entonces que la fe madura, no solo cree, aprende a esperar sin amargura. ¿Cuántos de nosotros ya hubiéramos estado? ¿Y a qué hora, pues? ¿A qué hora me vas a dar la bendición? ¿En qué momento? Mira, ve, la hora que es. ¿Ya cuánto tiempo he caminado? ¿Para qué me sacaste de allá? Estaba bien y me has traído a este sitio y no hay bendiciones. ¿Para qué? Ya estuviéramos enojados, con amargura. Y qué mejor testimonio que Abraham, que esperó muchos años. Un hombre de fe y un hombre de
paciencia. Eso nos enseña las Escrituras y nos enseña cómo trabaja Dios. A veces queremos que todo suceda de inmediato y no es así. Pregunta para meditar. ¿Qué promesa de Dios, mi amigo, estás viviendo ahora sin verla todavía cumplida? ¿Mm? Quizás la pregunta es muy extensa y no se entiende, pero te la resumo. ¿Tienes hijos pequeños? ¿Estás viendo la promesa que ellos serán sellados en el templo y que tus nietos estarán en el Evangelio? Veámoslo desde otro punto. ¿Qué opinas recibir la promesa hoy que tus 2 o 3 generaciones posteriores seguirán en el Evangelio y trabajarán duro en la obra del Señor? ¿Qué opinas si escucharías esa promesa de Dios? Es decir, tus hijos, tus nietos y bisnietos estarán fieles en la iglesia. ¿Te gustaría escuchar esa promesa? ¿Lo aceptarías esa promesa? ¿O preferirías recibir una promesa para tu vida el día de hoy y que ellos se las ingenien? ¿Verdad que a veces buscaríamos nosotros las promesas para el presente? El ser humano es así, es impaciente. No somos pacientes. No olvidemos que Abraham será conocido como el hombre de los altares, porque él empieza a hacer altares, porque luego veremos que se le pide hacer un altar más adelante para sacrificar a su único hijo llamado Isaac. ¿Se acuerdan? Bueno, lo van a recordar. Poco a poco vemos ahora que se le va preparando a Abraham para la prueba más difícil, que es el sacrificio de su hijo. Así prepara el Señor. Volviendo a la clase, Abraham no toma la tierra que le da, sino adora en la tierra. Abraham construye un altar antes de construir una ciudad, es decir, que le da prioridad a la adoración antes que a la comodidad. ¿Y cuántos de nosotros le damos prioridad a la comodidad antes que a la adoración? ¿Verdad que estamos en sentido contrario? Los versículos también nos dicen que Abraham vivía en una tienda y aún así construye un altar. Una clara enseñanza para aprender que Dios se presenta en cualquier lugar. Ahora, nadie en estos tiempos vive en una tienda. ¿Habrá alguna razón para que no se nos presente Dios entonces? No existe la excusa para no pedir que Dios se nos revele. Vivamos en la más humilde casita o en una mansión. La casa física no es el motivo, mi amigo, por la que se aparece Dios. Si alguien mirara tu fe o te mirara tu día a día, no tu fe, sino te mirara día a día, ¿notaría más la tienda que representa la preocupación o miraría tu altar que representa la adoración? ¿Qué miraría en tu vida? ¿Un altar o tu tienda? ¿Preocupado o te vería un hombre adorador, una hermana adoradora? ¿Por cuál de nosotros nos preocupamos más? ¿Por la tienda o por el altar? ¿Estamos pensando en lo material o en lo espiritual? Todo joven que inicia su vida se le pide que trabaje y trabaje para que tenga una casa, ¿verdad? Su carro, su trabajo y que pueda mantener su hogar. Somos los padres que hablamos con los hijos y le decimos que priorice lo espiritual o lo temporal. ¿Basta con haber entrado en el templo? A veces creemos que haber entrado en el templo ya es suficiente y luego dedicarse a la vida temporal y dejamos de lado la vida espiritual. ¿Eso es correcto? ¿Qué debes hacer? Un ejemplo hermoso que Abraham nos enseña. Parece que para él el tiempo no era su problema, como lo es para nosotros, que se nos exige vivir apurados para lograr lo temporal. Debemos saber que donde hay altar, mi amigo, hay revelación. Donde no hay altar, la fe se enfría. De nosotros depende. Seguimos avanzando y vemos el tercer punto de la clase. El tercer punto viene a ser las pruebas y la paciencia de Abraham, lo que estábamos hablando. ¿Y cuáles son esos versículos claves? Esta clase es deliciosa y la deben leer con mucha paciencia y buscando pues siempre aprender.
resumamos la historia de Abraham. Él es sacado de su tierra y le dicen que se mude, le dicen que haga altares y hasta el momento es un hombre obediente, es un hombre fiel, obediente y muy obediente porque sale de casa, viaja largo terreno, viaja largo distancia y se le manda a construir altares, él adora, hace sus altares. Hasta ahí todo bien. Dicho sea de paso, por obediente se le escoge, ¿verdad? Él es un hombre obediente y por eso se le ha elegido. Entonces, después de obedecer, se supone que deben pues venir las bendiciones, ¿o no? Eso nos dicen en la capilla, ¿verdad? Eso se acostumbra. Cuando recibimos un llamamiento que le dice, oh, las bendiciones que usted va a recibir. O cuando nos bautizamos, oh, hermano, no sabe usted las bendiciones que usted va a recibir. Ahora el Señor le bendecirá su vida. Eso acostumbramos decir. Veamos en Génesis capítulo 12, versículo 10 que se está marcando. Lo voy a leer, por cierto, Abraham llegó a la tierra prometida, es decir, ya toca las bendiciones, ¿verdad? Ahora, vemos el versículo y dice, y hubo hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Fin del versículo. Y uno se dice, ¿qué? ¿Cómo puede ser posible esto? Esto no puede ser posible. A ver, hermano, ¿qué pasó aquí? Hey, Abraham es un hombre bueno, le están dando las promesas. Y hubo hambre en la tierra y descendió Abraham, se fue, sale de ahí a Egipto. Descendió porque está en la parte norte, se va al sur, se llama descender, para morar allá. ¿Dónde? En Egipto. Total, en la tierra prometida. Porque era grande el hambre en la tierra. ¿Mm? En la tierra prometida que se le da a Abraham, no hay que comer. Entonces la pregunta viene, ¿para qué me sacan de mi tierra? ¿Estoy bien en la vida o es un sueño? Habrá dicho Abraham. A veces pasamos lo mismo. Y es donde viene una pregunta que muchos se han hecho. ¿La iglesia es verdadera? ¿Vale la pena estar en la iglesia? Me dijeron bendiciones y no hay nada. Abraham y su esposa, Sara, pasaron hambre. Tuvieron que esperar muchísimo tiempo también para ser padres. No fue fácil sus vidas. Es por eso que este punto se llama como pruebas y paciencia. Él y Sara, su esposa, no la tuvieron fácil. El hambre, la espera, la impaciencia revelan que Abraham y Sara eran humanos como tú o como yo, mi amigo. Profundicemos estos versículos. Abraham acaba de recibir un llamamiento y promesa, que viene a ser la tierra, la promesa, la descendencia y bendiciones a él. Y ya había respondido con adoración. Él. ¿Por qué? Porque hizo un altar e invocó a Jehová. O sea, él está cumpliendo. Pero el relato cambia de golpe. Aparece una crisis externa. ¿Cuál? Hambre. Esto enseña algo clave. Obedecer a Dios no significa ausencia de pruebas, mi amigo. Una vez más te lo repito, obedecer a Dios no significa ausencia de pruebas. A veces, después de un paso de fe, llega una necesidad real. No olvidemos esto y muchas veces cometemos este gran error, pensar que el Evangelio no trae pruebas. El hambre no es un problema pequeño, mi amigo. Es una presión que afecta la supervivencia. La fe aquí se prueba en lo básico. ¿Y cuál es lo básico? La comida. Lo básico es la comida, la salud, la seguridad. Y lo primer básico es la alimentación. Y ahí viene la prueba. El versículo nos dice que Abraham descendió a Egipto. Sí, se fue a Egipto. En la Biblia, Egipto, en el Antiguo Testamento, Egipto suele representar un refugio económico. ¿Y por qué? Porque ellos tenían al gran río Nilo, lo que les daba pues obviamente las provisiones. Pero también puede ser, obviamente Egipto representaba también tentaciones, dependencia humana, riesgo espiritual, y había que tener cuidado. ¿Y por qué? Porque no creían en Dios. Ellos eran idólatras. El versículo también dice que Abraham fue para morar allá. No dice
pasó solamente por Egipto, sino se fue a vivir, a morar. La prueba no es momentánea, mi amigo. No es que un día no tengo hambre, ya me quedé hambre, 2 días, una semana. No, es una situación que puede alargarse. Es decir, una prueba durísima, porque el versículo también dice que el hambre era grande en la tierra. ¿Te imaginas llegar a tu zona de bendición y no hay comida? Es decir, que tienes que volver a emigrar a otro lugar. ¿Y qué pasó entonces con la promesa? Eso es lo que a veces el ser humano se pregunta, reniega muchas veces y se aparta. Pero mi amigo, ¿dónde está nuestra fe? Y Abraham nos enseña su fe, nos muestra y nos dice que él continúa siendo un hombre de fe y obediente. Abraham está en la tierra prometida, pero con hambre. Y la pregunta espiritual es, ¿confío en Dios solo cuando hay abundancia o también cuando hay escasez? ¿Confío en Dios solo cuando me va bien en la vida o cuando estoy en problemas? Mi amigo, el hombre no anula el convenio. A veces el Señor no quita la prueba de inmediato, sino que forma el carácter de la persona y enseña dependencia divina. En otras palabras, te está diciendo, depende de mí. Yo me encargo de tu vida, de tu cuerpo, de tu estómago. Ir a Egipto puede parecer lógico, pero los versículos siguientes muestran también que esa decisión le trae problemas a Abraham y a Sara. Le traen miedo, le traen medias verdades que tú vas a leer y las vas a encontrar ahí, medias verdades, mentiras. Por eso digo medias verdades, ¿no? El Señor le mandó a Abraham que vaya a Egipto. Esa es una pregunta. ¿O Abraham tomó su propia decisión? Esa es otra pregunta. Las salidas lógicas que hacemos en la vida, de repente si tomó esa decisión Abraham, lo más lógico, hey, no tengo comida aquí y en el otro lado hay, más abajo, unos kilómetros más abajo, que viene a ser Egipto, hay comida, pues lo lógico es, nos mudamos o vamos para allá. Esas son las salidas lógicas que a veces muchas personas hacemos. Pero esas salidas lógicas que hacemos en la vida, mi amigo, no siempre son salidas espirituales. Las salidas tienen que ser guiadas por fe y rectitud. Siempre busquemos eso, oremos, tengamos fe. Y cuando oremos, preguntemos a Dios si esa salida lógica es lo que Él quiere. La clave no es solo a dónde voy, sino en quién confío mientras yo voy, mientras estoy caminando, en quién confío. Abraham y Sara nos enseña que vivió muchas pruebas y tuvo que tener mucha paciencia ambos. En Génesis también luego vemos, en Génesis capítulo 16 del 1 al 4, vemos que la prueba de cómo Sara no podía tener hijos y le dio a su sierva Agar para que tengan hijos. En Génesis 16, 15, 16 nos dice que Abraham y Agar tuvieron a Ismael, su hijo, y en lugar de mejorar la relación se empeora entre todos. Vemos que intentaron ayudar a Dios, eso nos enseña, pero eso trajo dolor a todos. Los errores, mi amigo, no cancelan los planes de Dios. Uno va a cometer muchos errores, pero si Dios ya tiene planes contigo, no lo va a cancelar. Dios sigue obrando incluso cuando nosotros fallamos. Debemos saber que la paciencia es una forma de fe madura. Si tú tienes tienes paciencia, tienes fe madura. Y conforme va madurando tu fe, tu paciencia aumentará. Ahora veremos el cuarto punto. Ya estamos a punto de terminar la clase, algo breve. Dios hace un convenio con Abraham. Bueno, ya lo dije que Abraham tuvo que tener mucha paciencia porque las bendiciones abundaban en la vida de Abraham, pero no tenía hijos, no tenía descendencia y la edad avanza. Entonces, Abraham se pregunta, ¿tendré hijos? Para ello veremos Génesis capítulo 15, los versículos del 5 al 6. El resumen es que Jehová le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. El versículo 6 dice, y creyó a Jehová Abraham.
y se le contó por justicia. Fin del versículo. Abraham ya había recibido promesas, ya había recibido la tierra, ya había recibido bendiciones, ya había recibido descendencia, pero de promesas. Pero seguía sin hijos físicos. En este punto, Dios no solo repite la promesa, Él la hace visible y personal. ¿Qué le dice? Sal afuera, mira. Y justamente en ese momento, obviamente, en esas tierras, obviamente deshabitadas, había un cielo hermoso y bello, estrellado, como a veces vemos unas noches. Él le dijo, sal afuera, mira, cuenta las estrellas. Quizás de niño tú has tenido la experiencia de estar contando estrellas y nunca pues acabamos, ¿verdad? Por la inmensidad del universo. Esto es muy específico. El Señor fue específico con Abraham. ¿Quieres saber cuántos hijos vas a tener? Cuenta. ¿Qué harías? ¿Qué harías tú si te dice eso el Señor? ¿Lo contarías? ¿Le creerías o te reirías? El capítulo marca un momento clave. Dios formaliza su promesa y Abraham responde con fe. Obvio que Abraham no se rió y Abraham estaba medio confuso porque vivía en una tienda y como sabemos, en una tienda pues hay limitaciones. Bueno, Jehová cambia el escenario para cambiar la perspectiva de la tienda, que es limitación, al cielo, que es la posibilidad. Es decir, sal de la tienda al universo. A veces Dios nos saca de lo familiar para que veamos con ojos de fe, para que no nos limitemos. Cuando Dios le dice que cuente las estrellas es una demostración del amor de Dios por sus hijos con fe. Es imposible contar, le está diciendo. Mira, por tu fe, cómo te voy a bendecir. No tienes ni la menor idea, Abraham. Nuestras lógicas humanas son pequeñas en comparación con las de Dios. Dios le está diciendo, tu historia, Abraham, no termina donde tú ves un límite. La promesa de Dios suele ser más grande que nuestra capacidad actual. ¿Y luego qué hizo Abraham? Creyó a Jehová, dice el versículo 6. No dice entendió. No, no dice eso. No dice vio. No dice ya tenía pruebas. Dice creyó. Le cree a Dios. La fe no es negar la realidad, es confiar en Dios por encima de ella. Abraham cree a una persona, es decir, a Jehová, no solo a la idea, sino le cree lo que dice. Dios considera a Abraham justo porque confía y cree en él. Nosotros podemos creer en Dios, pero la pregunta es, ¿le creemos a Dios? Esa es una gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Creemos en sus promesas? ¿Le creo a Dios cuando me ha prometido sus bendiciones? Son dos cosas diferentes. Pasamos al quinto punto para terminar. Abraham recibe un nuevo nombre, una identidad. Y para ello veremos en Génesis capítulo 17, el versículo 5 y Génesis 17, versículo 15. Es el mismo prácticamente. ¿Por qué? Porque habla de Abraham y habla de su esposa Sarai o Sarai. Se les cambia los nombres a Abraham y a Sarai. Y Abraham se llamará Abraham o Abraham, una pronunciación porque la H es muda. Abraham pasa de ser su nombre Abraham, Abraham algo con una A nada más, a pasar a doble A, Abraham. El nombre Sarai o Sarai o Sarai, como gusten pronunciarlo, pasará a ser Sara. Eso es lo que pasará, se les cambiará los nombres. Aprendemos que cuando Dios hace convenios, mi amigo, cambia identidades. Dios declara quién será Abraham a partir de ahora. En las Escrituras, un cambio de nombre nos da a entender que es un nuevo comienzo, una nueva misión, una identidad sellada por Dios. Tú te vas a dar cuenta tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, muchos, es una tradición haberse cambiado el nombre. Es nombre, por ejemplo, el gran Pablo, que se llamaba Pablo, era Saulo de Tarso, era su nombre y pone Pablo.
Es así, muchos, hay muchísimos que cambiaron sus nombres. Dios con eso nos enseña que no solo le da una tarea, le da una identidad. Serás Abraham, le dice. Cuando Dios cambia tu nombre, mi amigo, tu identidad también redefine tu futuro. El nombre nuevo simboliza nueva misión, nuevo futuro, nueva relación con Dios. Dios no solo cambia lo que hacemos, cambia quiénes somos. Entonces viene preguntas, ¿como cuáles? La pregunta que viene es, por ejemplo, ¿me veo como Dios me ve o como el mundo me define? ¿He permitido que Dios transforme mi identidad? ¿Estoy viviendo a la altura del nombre espiritual que llevo? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Y si tú dices, hermano, ¿y cuándo me han cambiado un nombre? Quizás no has entrado al templo todavía. Y si has entrado al templo, tú me entenderás mucho más. Y si no has entrado, te invito a que te prepares y lo comprenderás mucho más con esto que los nombres se cambian tanto Abraham como Sara. Así termina nuestra clase, mi amigo, y para ello voy a hacer un resumen general con este mapa mental donde hemos visto los puntos que hemos tocado. El primer punto vimos en Génesis capítulo 12, vimos que la verdadera fe comienza cuando obedecemos sin tener todas las respuestas, así como lo hizo Abraham. A Abraham se le pide salir de la tierra y no es solo geografía o geográfico, es dejar mentalidad, es dejar seguridad, es dejar lo conocido por lo divino. Dios le guía paso a paso, no todo de una vez, sino paso por paso. La fe verdadera casi siempre exige pues dejar algo atrás. Siempre tenemos que dejar algo atrás. Cuando uno empieza a tener fe, vas a dejar cosas atrás. Se le dijo a Abraham que deje tierra, que deje parentela y la casa de su padre. Al dejar esto, el Señor le dice que vaya a la tierra que él te mostraré, dice el versículo. Eso construiría pues a través de la fe de Abraham. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo más difícil de dejar? ¿Un lugar, personas o la identidad antigua? ¿Qué es más difícil para ti dejar? ¿Qué tierra nueva crees que Dios te quiere mostrar este año, mi amigo? Si das el primer paso, ¿qué tierra nueva crees tú que te quiere mostrar Dios? Dios no siempre te da el mapa, mi amigo, pero siempre te da la dirección. La fe es caminar con Él antes de verlo todo. Dejemos lo conocido, mi amigo, por lo divino. No te olvides. Dios no siempre nos da el mapa, siempre nos da la dirección y nosotros tenemos que hacer el camino. La fe es caminar con Él antes de verlo todo. Dejemos entonces lo conocido por lo divino. Que la guía divina nos acompañe siempre. Vemos el segundo punto, vimos a los altares y la adoración. Mientras ya estaba obedeciendo, Abraham, él recibe revelación para edificar altares y ofrecer sacrificios. Abraham edifica altares para poder sacrificios y poder adorar. Abraham no recibió la tierra de inmediato, pero recibió algo igual de poderoso. ¿Qué? La presencia de Dios y una promesa segura. Y en vez de controlar, Abraham adoró. En vez de desesperarse, él levantó altares. Esto enseña que la fe no se define por lo que ya posees, sino por a quien invocas mientras esperas, mi amigo. Nos podemos preguntar, ¿qué altares espirituales yo tengo en mi vida? Ahora, en mi vida diaria. ¿Dónde busco a Dios cuando debo tomar decisiones? Es una pregunta. En estos tiempos no se nos pide hacer altares porque ya hay templos. La pregunta es, entonces, ¿vas al templo para tomar decisiones? ¿Qué estoy edificando primero, mi comodidad o mi relación con Dios? Donde no hay altar, la fe se enfría, mi amigo. Donde no hay altar, el mundo nos cubre con su manto. Donde hay altar, hay revelación. Donde hay altar, hay espiritualidad y lo divino nos cubre. Todos pasamos por dificultades y tenemos que tomar decisiones. La pregunta que nos hacemos es, ¿dónde busco a Dios cuando debo tomar decisiones? El tercer punto, vimos la paciencia de Abraham y Sara. Vimos las pruebas, la paciencia que ellos tuvieron. Y para ello debemos preguntarnos, ¿soy paciente en lo espiritual? ¿Estoy esperando a Dios o tratando de adelantar sus promesas? ¿Confío en el tiempo de Dios o solo en mi tiempo?
¿Qué desea enseñarme Dios mientras yo espero? ¿Alguna vez has experimentado que dejas que Dios te guíe tu vida, pero luego viene el hambre? ¿Y qué haces? O quizás te puedes preguntar, ¿cuál es tu Egipto para ti? Es el lugar donde hay recursos cuando hay necesidad, pero también hay riesgos para tu fe. Por ejemplo, ese trabajo donde te pueden pagar bien, pero arriesgas tu fe. Es el lugar donde puedes obtener más ingresos, pero no vas a ir a la iglesia. Ese trabajo donde no hay moral, porque es inmoral, pero puedes tener más ingresos en el menor tiempo. La pregunta es, ¿vale la pena ir a Egipto? Toma buenas decisiones, aunque el pan falte, mi amigo. Siempre decisiones con fe y oración. ¿Cuál es tu Egipto en estos tiempos? Por cierto, en Génesis 14 también se habla del encuentro de Abraham con Melquisedec, muy importantísimo, donde se dice que Abraham le pagó los diezmos a Melquisedec. Si gustas, mira la clase que he dado hace 4 años una vez más para que aprendas un poquito más, porque aquí ya no ha habido tiempo para poder tratarlo. El cuarto punto, vemos que Dios hace convenios con Abraham. Dios no solo promete bendiciones, se compromete personalmente con Abraham. El convenio es relación, dirección, protección y propósito eterno. Las estrellas enseñan que Dios piensa en grande, aun cuando nosotros nos sentimos pequeños. ¿Confío en las promesas de Dios, aunque no las vea cumplidas? ¿Creo que Dios puede hacer más de lo que imagino? Abraham pagó diezmos, nos enseña las escrituras, que era entonces un hombre despegado de lo material, un hombre de fe. Aprendemos de Abraham que era un hombre de mucha fe. Entonces nos preguntamos, ¿qué diferencia hay entre creer en Dios y creer a Dios? ¿Crees en Dios? Y la pregunta también es, ¿y le crees a Dios? Me puedes dejar en tus comentarios si gustas tus impresiones. No olvides que cuando no puedes contar las estrellas, mi amigo, Dios te está enseñando a contar con Él. No lo dejemos de lado. Siempre tengámoslo a nuestro lado. El punto número 5 es el cambio del nombre de Abraham. En esos versículos aprendimos que el cambio de nombre es una invitación a creer que el convenio con Dios no solo cambia lo que hacemos, cambia quiénes somos. Estoy viviendo como Abraham, es decir, mi presente, o como Abraham, que es mi llamado. ¿A quiénes podría bendecir mi fe, aunque yo todavía no vea los resultados? Dios no solo te da promesas, mi amigo, te da un nombre, una identidad, y cuando Él te nombra, también te prepara para lo que te llamó a ser. Si has entrado en el templo, lo vas a entender mucho más. Así termina esta clase y para ello hacemos mi camino personal. En la parte final lo he puesto en la parte inferior. Abraham no solo caminó con Dios, no solo caminó hacia Dios, sino caminó con Dios. El convenio transforma a las personas. El convenio no quita pruebas, pero garantiza presencia divina constante. Una vez más, preguntémonos, ¿estoy caminando con Dios o solo hablando con Él? ¿O hablando de Él? ¿A quién estoy bendiciendo con mi fe, mi amigo? Dios sigue llamando a Abraham hoy. Y ese Abraham puede ser tú, mi amigo. Que tengas una bonita semana. Gracias por acompañarme. No te olvides darle la manito hacia arriba, compartir y dejar si gustas tus comentarios. Muchas gracias a todos los que nos siguen. Gracias por ello.